Nacho Romón. Nacho Romón es psicólogo, economista, terapeuta y formador de terapia regresiva, escritor y conferenciante internacional. Durante el 2024 ha sido profesor del segundo curso internacional de entrenamiento avanzado en terapia regresiva, impartido por 10 expertos en 6 países. Es autor del libro Posesión Espiritual y Almas Perdidas, editado por Star, y también coautor del libro Terapia Regresiva y Conciencias No Humanas, de la editorial Círculo Rojo. Podéis leer su bio aquí en el faldón, donde tendréis también sus links para que podáis conectar con Nacho Romón, web, email e Instagram. De todas formas, lo voy a repetir: la web Nacho Romón, en las 3 nachoromon.com, todo seguido, el email nachoromon@gmail.com y Instagram @NachoRomón. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, por tu tiempo, por estar hoy aquí con nosotros. Y hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que es despedida de los seres queridos y terapia regresiva. La verdad que he podido gozar de una terapia regresiva con Nacho y el resultado ha sido de lo más eficaz. Y además muy placentero y agradable. Os animo muchísimo a que cuando lo necesitéis os pongáis a disposición de un experto, como es el caso de Nacho, en terapia regresiva, para esos problemillas que tú sientes que con una regresión vas a poder resolverlos. Y Nacho, hablando de terapia regresiva y de estos problemas que nos pueden surgir, que nos pueden llevar a consultar con un especialista como tú, que también luego hablaremos un poco de tu vida, que es muy singular. Veréis que tengo cosas de Nacho que me ha contado que voy a tirar un poco de la lengua aquí para que os los cuente. Cuéntanos, ¿cuándo hay que consultar con un especialista en terapia regresiva? ¿Cuáles son un poco esas señales, esos... Bueno, primero darte las gracias por esta invitación a este directo y, y comentarte que realmente no hay que tener un motivo importante para pretender un crecimiento personal. La terapia regresiva es la terapia del alma y como tal supone un autoconocimiento profundo. Es verdad que la mayoría de las personas que vienen a consultar, salvo mis alumnos, y en general muchos de ellos vienen ya trabajados de muchas técnicas, llevan decenas de años trabajándose algunos de ellos, y son expertos en muchas técnicas, eh, constelaciones, bioneuroemoción, PNL, etcétera. Y lo que sí descubren con esta técnica es la profundidad del trabajo. Luego hay personas que me vienen a consultar por múltiples motivos, desde falta de arraigo a esta vida, por ejemplo, falta de ánimo para hacer cosas, problemas con el sueño, dolores físicos que no tienen explicación médica, eh, ansiedad, tristeza, eh, realmente múltiples cuestiones que nos pasan en la vida cotidiana y que en este mundo complejo, cada vez más complejo, son cada vez más habituales. Por ejemplo, ahora te voy a contar un caso. Tengo una amiga que es maravillosa, para mí es una hermana, problemas con su hijo. Es un hijo adoptado que le ha dado muchísimos problemas y que y su marido han luchado muchísimo por este niño. Finalmente, este niño ya es un adulto y ella ya no puede hacer más. En fin, que ella está viviendo ahora una ruptura, una separación con este joven y lo vive como una muerte. Mm. Bueno, Entonces, le está generando ansiedad, le está generando depresión. eh, es una mujer con muchísimo conocimiento dentro del mundo de las terapias y de la medicina, porque es enfermera. Entonces, en un caso así, ¿es recomendable una terapia regresiva? ¿Puede ayudar a alguien que es mm, un tema tan claro, o sea, que dices que es un tema de esta vida, de aquí y ahora, pero puede ayudar, puede haber una raíz en esta experiencia que está viviendo de algo muy anterior
y puede Bueno, a ser, ver, puede ayudar una terapia regresiva en un caso así. sí, a ver, de hecho he Sí. tratado casos muy similares, con niños adoptados y con problemas. Al final, claro, los he pillado bastante más jóvenes, siendo adolescentes, y han solucionado sus problemas, incluso problemas físicos y médicos que tenían ellos, no explicables para los médicos realmente, ¿no? Por qué se producían. Y tenían que ver con vidas anteriores del alma. También puede ser, por supuesto, de la experiencia del útero materno, en la madre biológica de este niño adoptado o en los primeros años de vida. Pero sobre todo lo que me estás contando es cómo apaciguar el sufrimiento, la ansiedad que tiene esta mujer por esa muerte Porque en el vida. chico no tiene ninguna ansiedad, el chico lo ha encajado todo Sí, sí, maravillosamente. no, sí, me planteas trabajar con la madre. Mira, eh, te voy a contar un caso que me pasó con un empresario mexicano que me llamó muy angustiado porque su hija tenía una relación muy mala con la madre, ¿no? Y yo me acuerdo que hablé con la madre y la madre lo que sufría en la relación con la niña era ansiedad y, y angustia, ansiedad, miedo, culpa, por diferentes motivos que no vale la pena entrar porque vamos a perder mucho tiempo, ¿no? Realmente yo a la niña nunca la vi, a quien vi fui a la mamá, porque ante las mismas circunstancias que nos rodean en la vida, podemos tener un cambio de perspectiva de cómo sentir esas circunstancias. Realmente se trata de cambiar la percepción y la acción sobre las circunstancias que nos rodean. Eso puede cambiar nuestra vida. Y en general en la terapia regresiva se ve constantemente. El comentario muy frecuente de pacientes de terapia regresiva es, nada ha cambiado, pero todo ha cambiado. Fíjate, nada ha cambiado en el sentido de que mis circunstancias externas son las mismas, pero todo ha cambiado. Mi percepción de mi jefe que me chilla ya no es la misma, con lo cual ya no me siento pequeña y ahora mi jefe ya no me chilla, pero él es el mismo capullo, ¿no? Histérico. O mi marido es mucho más respetuoso, pero es el mismo marido. O mis hijos adolescentes ahora mismo están mucho más amables conmigo y tienen una comunicación más abierta. Y se sorprenden de que sin cambiar nada externo, todo para ellas haya cambiado, por ejemplo. Y esto es muy importante de entender. Realmente las circunstancias obviamente pueden ser muy dolorosas. Yo he tenido casos durísimos. Por ejemplo, papás que ven atropellar a su hijo delante suya, y muerte instantánea, un niño de 4 años. Nada va a cambiar, Ana, el hecho de que ellos perdieron a su hijo. Pero yo me acuerdo cuando entraron en mi consulta, vinieron de Tenerife a Gran Canaria, donde yo resido, entraron por la puerta de mi consulta a ver a aquellas dos personas hundidas, energéticamente hundidas, moralmente hundidas, en la tristeza, sin energía. Y otra de las cosas que trabajamos en la terapia regresiva, y de ahí viene este libro que nombraste antes de Posesión Espiritual de Almas Perdidas, es la posibilidad, y lo que vamos a ver en el próximo foro, es la posibilidad de trabajar con el alma de las personas que se han ido, ¿no? Voy a meter una cuñita aquí, perdona, Deciros que Nacho Ramón estará en Nerja los días 23, 24 y 25 de mayo, impartirá una conferencia y el domingo tendrá un taller. Ir Ujú. haciendo vuestras reservas para el taller de Nacho Ramón porque el aforo es limitado. También estará firmando sus libros. Tenemos este regalazo. Muchas gracias, Nacho, por A venir ti a por compartir la, con nosotros. a ti por la invitación. Bueno, en este libro detallo muchos casos de cómo eh, trabajando de esta forma, conectando con el alma. Además, yo no soy, o sea, yo no hago de medium realmente. Los terapeutas regresivos no somos medium. Podemos tener la cualidad de mediunidad, pero no trabajamos con ella en la terapia. Realmente lo que hacemos es poner en un estado expandido de conciencia a nuestros pacientes y que sean ellos, porque la capacidad de mediunidad es una capacidad del alma. El alma forma parte de ese mundo espiritual y todos tenemos un alma. Lo único que hay que hacer es conectarse con esa frecuencia, dejar la mente y conectarse en ese estado expandido de conciencia, con lo cual nosotros todos podríamos, y lo veo en mis alumnos, lo veo en mis pacientes, bueno, tú ya tienes experiencia, ¿no? Y lo has hecho conmigo.
Y estos padres me acuerdo que conectaron con el alma del niño. La muerte fue tan instantánea, y en mi libro lo pongo, es una de las causas por la que no hay conciencia de la muerte, que el niño no sabía que estaba muerto y se había quedado con sus papás. Yo me acuerdo cómo aquella mujer lloraba y su marido al lado de ella cogiéndole la mano lloraban, despidiéndose de su hijo, haciendo que el niño diciéndole que estaba perfectamente, que no le dolía nada, que estaba todo bien. Y la paz que tuvieron cuando ayudaron a enviar a la luz a este ser. Eh, Obviamente nada cambió, su hijo estaba muerto, pero todo cambió en el sentido de la percepción de la muerte, la percepción de que más allá de la muerte hay vida, y que ahora, me decía con lágrimas en los ojos la mujer, la mamá, ahora sé que mi hijo está con Dios, porque antes estaba perdido. Y encima el poder de esta terapia es que son los propios pacientes los que ayudan a su hijito, a su papá, a la abuela que se quedó y me acaricia la cara por las noches, o me mueve objetos en la casa para que me dé cuenta, o me altera el tema de la corriente eléctrica, me apaga y me enciende cosas, ¿eh? O me cambia los canales de televisión, o oigo ruidos por las noches. Estos son los más amables, luego hay algunos que son un poquito más complicados, pero en general la mayoría de las que están por ahí son más familiares. Y ves cómo salieron de mi consulta con otra energía, con una, tristes, pero con una sonrisa eh, de realmente saber que se volverían a encontrar con él. Y, y fue muy emotivo. Y he tenido, no sé, cerca de ya 800 casos de ayudar a personas para despedirse de sus seres queridos, que es el tema que vamos a ver en el próximo foro de NERFA. Bueno, a mí me llamó mucho me llama mucho la atención de cómo tú fuiste derivando hacia este campo, porque tú vienes del campo de la economía, eres economista. Entonces, ¿cómo de estar ahí a un nivel muy elevado, cómo de repente seguiste esta llamada, pero que tú ya de pequeño tenías, digamos, un don de mediunidad, hablando claramente, y también una sensibilidad muy especial, ¿no? Pero cuéntanos un poco la historia de cómo abandonaste una carrera Mm, de éxito. Qué fue lo que sucedió? mm, Y empiezas como una otra vida, ¿no? mm. Eh, si nos puedes contar así un poco resumido y volvemos de nuevo a casos de hipnosis Bien, regresiva. Por cierto, deciros que yo con él, la verdad que tú sabes, Nacho, me he formado en hipnosis regresiva, llevo bastantes años y demás. Entonces, no soy de las fáciles, es decir, es mucho más fácil que entre en todos estos temas, lo que yo llamo una persona virgen, que no una persona que tiene conocimiento. Bueno. pues entraste Pues perfectamente. online, y de repente oigo a Nacho, Ana, vamos, que me había pasaportado a otro mundo y conseguí resolver online con Nacho un problema, un problema que ya os contaremos. Pero vamos primero a esto que estábamos comentando. ¿Dónde estabas tú en el mundo este del marketing, de la economía? Cuéntanos lo que has hecho, que Bueno, es yo lo que hay. sí, como has dicho, desde niño me pasaban cosas que yo pensaba que le pasaban a todo el mundo, ver el futuro, ver energías, decirle en fotos pequeñitas, en blanco y negro a mi madre, en una foto que había 20 personas, esta persona está muy malita, se va a morir, y a los 2 o 3 meses se moría. Yo estaba leyendo su campo energético. Yo pensaba que todo el mundo tenía estas cualidades, ¿no? Con el tiempo ya, con la adolescencia, ya me di cuenta de que no era así. Era curioso porque yo lo que sí sabía es que nadie me lo dijo, ni siquiera mi madre, que yo solamente podía hablar esto con mi madre. Y siempre lo hablé con mi madre, nada más, ni siquiera con mis hermanos, ni con mi padre, ni con nadie externo a la familia. Cuando tenía 15 años me leí el primer libro, 14 años, me leí el primer libro serio, por así decirlo, de mi vida, que era Psicopatología de la vida cotidiana de Sigmund Freud, es un libro de casos sobre la histeria, casos reales que él documentaba.
Y yo cuando leí eso dije, yo quiero hacer esto, ahondar en el mundo, no tanto del alma, sino del el mundo oculto de la mente. Y con 16 años me preguntaron qué quería estudiar, que ya tenía que ir pensando. Yo dije que quería ser psicólogo. Pero claro, psicólogo en aquella época estaba muy mal visto, estaba en el sentido de que trabajaban con locos nada más, lo que llamaban locos, esquizofrenia, gente Además que lo se creían. llamaban las tres Marías, psicología, filosofía y no me acuerdo qué otra más. Bueno, en Era aquella como... época incluso todavía psicología formaba parte de filosofía, era una rama de filosofía dentro de la Facultad de Filosofía, ¿no? Se crearon ya a finales de los años 70, se empezaron a crear ya las facultades de psicología. Y, y no me dejaron estudiar, me dijeron, no, eso no tiene futuro. Y escogí economía por una cosa muy curiosa, que era que me caía muy bien un tío mío, que era muy abierto, que era economista, pero nada más que por eso, no sabía ni lo que era la economía. Estudié en Madrid, en la Autónoma, y antes incluso de terminar la carrera, me escogieron en la primera multinacional del mundo de la consultoría para ser candidato. Hizo una selección muy dura, que escogían al 1% de la gente que se presentaba, 1 o 2%, hasta la idea de si era dura. Y en muy poquito tiempo llegué a ser gerente de la empresa, ¿no? Gerente de proyectos. Eso ya es un puesto importante dentro de la primera multinacional del mundo, dentro de la oficina más rentable del mundo, que era Madrid, de las 170 oficinas que había en todo el mundo. Una empresa que tenía 69.000 trabajadores profesionales, hasta la idea, más miles de ellos de administración. Y un día viniendo de un cliente, que yo estaba en un proyecto más grande de España, llevándolo yo, sentí una voz que había sentido muchas veces, ¿no? Que es una voz interior, dame de tus guías, no sé si tu alma, yo creo que son los guías, ¿no? Y una voz muy escueta, porque a mí me había pasado que incluso me habían avisado eh, segundos antes de un accidente, cuidado, y entonces yo tomar cartas en el asunto y evitar un accidente que podía haber sido mortal, me ha pasado alguna vez, y avisar de otras cosas. Pero esta vez me dijeron claramente, lo haces muy bien, pero este no es tu camino, recuerda, este no es tu camino. Y entonces yo al día siguiente dejé la empresa, sin saber muy bien qué explicar realmente, porque esto obviamente no te lo ponen fácil. Te dicen que no este no es tu camino, pero no te dicen cuál es. Y yo me vine a Canarias sin un proyecto concreto, creé varias empresas, una de ellas fue líder nacional en nuevas tecnologías. En el año 92 había 3 empresas en España nada más de nuevas tecnologías, una de ellas era mía. Otra de ellas era una catalana y otra madrileña. La catalana, por ejemplo, se creó con ellos a Anaya Multimedia, por ejemplo, ¿no? Y se vendieron por miles de millones de pesetas. Y después de esas empresas, bueno, por circunstancias de desacuerdo con los socios, me ofrecieron, hice varias cosas, porque fui gerente de un periódico, de una revista de política, eh, y me ofrecieron un trabajo de alto directivo en una entidad financiera, uno de los 7 miembros que dirigía una entidad financiera, y acepté un puesto específico para mí, crearon. Y ahí estuve simultaneando ya como terapeuta, pero yo ya me formé enseguida como terapeuta de terapia regresiva, simultaneando mi actividad como terapeuta con mi trabajo de ejecutivo. Estuve trabajando unos años hasta que ya en 2011 abandoné por absolutamente mi carrera como economista para estudiar psicología y dedicarme al 100% a esta técnica, a la terapia regresiva, que no es hipnosis regresiva. Realmente la terapia regresiva no hipnotiza, ¿no? La hipnosis regresiva se diferencia un poco de lo que es la terapia regresiva, en que la terapia no da órdenes inconscientes en general, ¿no? a la persona, ¿no? Sino la persona se autodesvela y se autosana a través de diferentes estrategias energéticas, cognitivas y también de entendimiento, obviamente, de la situación que originó el problema que Una hoy tiene. pregunta, pero podemos decir que en qué nivel de frecuencia está un cerebro cuando está haciendo una terapia regresiva. Podemos decir que está en teta, que está en alfa, Bueno, ¿en qué nivel normalmente en alfa o en teta, o en alfa? exactamente. A veces, y yo lo he visto y me ha pasado a mí, en baja delta. Porque a mí me ha pasado estar en regresión como paciente haciendo prácticas y de pronto hay una parte de la terapia, el terapeuta al final te pone a leer frases que has dicho y dice, yo no he dicho eso. O sea, y de pronto estás hablando, diciendo cosas preciosas, por cierto, porque cuando estás en ese nivel, la que habla es del alma directamente y habla diferente que tú y se expresa diferente que tú y palabras muy bellas en ese sentido. Entonces, también puede bajar lo normal, es en alfa y zeta, es lo normal, ¿no?
Y entonces, bueno, o sea, que coges y das el salto dejando todo este mundo conocido atrás para lanzarte a lo desconocido, al mundo de la terapia, eso con tu formación en psicología y en hipnosis regresiva, aunque ya has apuntado que tú no consideras que sea Bueno, sí, la propiamente formación que yo hice y que yo hago además se llama terapia regresiva, no hipnosis regresiva, de hecho. La terapia. formación que, sí, terapeuta de terapia regresiva. Es la formación que yo doy y la que yo recibí también, ya en 2004, ¿no? O sea, yo Eh, llevo ya ahora mismo 21 años de terapeuta, he hecho, no sé, 7, 8 mil sesiones ya a estas alturas y llevo ya 9 años formando terapeutas. sí, y bueno, y volvamos a los casos prácticos, porque también hablas como de la despedida de los seres queridos. Este matrimonio pudo despedirse de su hijo y al despedirse de su hijo de alguna manera, la perspectiva de ese duelo, de esa pérdida cambia, ¿no? Es como cambia el hecho, no cambia, cambia la forma en la que lo vivimos. Y no solo eso, ¿no? La forma que lo vivimos, por supuesto que cambia eso, pero también cambia algo muy importante, que es que hay una despedida. Sí. Y porque, eh, y este es el taller que voy a dar, ¿no? La despedida de los seres queridos en el foro. Y realmente uno de los grandes dolores de muchas personas que me he encontrado por el camino es no haberse podido despedir de su papá. No llegó a tiempo o porque no se atrevía a decirle que estaba muy malito. No te digo nada de un hijo, que quizás es la pérdida más dolorosa, la pérdida de un hijo o de una pareja con la que uno se lleve bien, claro, ¿eh? En el sentido de que puede ser un trauma. De hecho, en la escala de estrés en los humanos, me acuerdo que yo tuve un hijo prematuro de 26 semanas y me dieron un libro del Proyecto Hombre, donde abarca muchos aspectos de los niños prematuros también. Y realmente ahí había una escala de estrés en el ser humano. La primera era la muerte de un ser querido, de cercano, de la pareja en concreto ponía. Yo incluyo ahí la pérdida de un hijo, obviamente. Y la segunda, tener un hijo prematuro. Y doy fe que fueron los 2 años más duros de mi vida, el tener ese niño que fue operado 3 veces en un año, ¿no? Y estuvo a punto de morirse varias veces. Entonces, si tú pierdes a un hijo, pierdes a tu pareja, pierdes a tu papá, mamá, y no te puedes despedir, no le puedes decir adiós, no le puedes decir todo, agradecerle todo aquello que siempre quisiste decirle y no supiste cómo hacer. Realmente ahí se queda un agujero en el alma de la persona, como un anhelo no cumplido. La persona ya no está y ya no hay forma de hacerlo. Entonces, tanto en este caso de la mamá del niño de 4 años y el papá de ese niño, como otros cientos de casos que he tenido, no solamente cambia la percepción de la vida, de la muerte, de que mi hijo no está muerto, sino está en otra dimensión, que seguramente lo volverá a ver, sino también se cumplimenta todo ese déficit de la despedida. Y esto es muy, muy, muy importante. No te digo nada también de la parte de que el alma te dice, oye, estoy bien, estoy tranquilo, aquí todo está bien, no me duele nada, estoy perfecto, pero estoy contigo, mamá. Yo no me he ido a ningún lado, yo no sabía que estaba, que no voy a tener cuerpo ya. Entonces se les enseña a entender primero que están muertos. Sería un poco largo de explicar porque hay diferentes estrategias en función del tipo de energía, si familiar, si no es familiar, etcétera. Y de las no familiares hay varios tipos que ya me adentraré en la conferencia que daré en el foro de Enerja. Hablaré precisamente de los diferentes tipos y cómo tratar a cada uno de ellos. Pero para mí no solamente es un cambio de percepción de la muerte, sino el cumplir y el rellenar ese hueco que está ahí como un agujero en el corazón, que es poderte despedir de ese ser querido. Muy interesante, muy interesante, querido Nacho. Y en casos, por ejemplo, de personas con dependencias o adicciones, Mm. ¿puede aplicarse este tipo de terapia?
y Bueno, de con hecho, qué resultado. perdona, la última parte de la pregunta no la escuché. Si se puede aplicar Sí. este tipo de terapias y En caso de este tipo de terapias aplicadas a personas con adicciones, sí. ¿puede funcionar? Eh, ¿Puedes contarnos algún caso? Bueno, he tenido bastantes casos también de estos. Primero decir que en esa terapia, da igual lo que uno se vaya a tratar, lo primero es querer cambiar. Eso es lo primero. Tengo anécdotas muy graciosas de mujeres que son pacientes míos o alumnas mías que me envían a sus maridos, pero más obligados, ¿no? De hecho, yo creo que en estos 21 años que llevo, por lo menos tres o cuatro me han dicho lo siguiente que te voy a decir, pero en total han venido a lo mejor 15 personas, maridos, obligados por sus mujeres. Uy, Y tres, obligados. en serio, obligados. Y entre ellos, cuatro o cinco me han dicho la siguiente frase. Yo estoy aquí, yo no tengo ningún problema, pero yo estoy aquí porque la pesada de mi mujer, o cualquier otro matiz, cualquier otro adjetivo, me ha dicho que si no vengo se divorcia de mí. Pero literal, ¿eh? Me ha dicho que no, si no vengo a verte, se divorcia de mí. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan esos casos que uno obliga a ir a una terapia? Bueno, pues algunos han funcionado muy bien, curiosamente. Y otros no han funcionado porque básicamente la persona dice, yo no quiero trabajar, yo estoy aquí porque me obliga a venir mi mujer, pero yo paso, yo no tengo ningún problema en mi Pues vida eso, y no mejor quiero que desde el trabajar. principio le digan a su mujer, mira, que no voy, que me voy al bar con los amigos y ya está. Pues no, pues vienen a sesión, la pagan. Algunos de ellos, yo no obligo a nadie, con lo cual ya le digo, bueno, perfecto, ya, pero ya que estás aquí, que vas a pagar, ¿no te gustaría quitarte algo que tienes? ¿No tienes a veces enfado? Vamos, sí, a veces me sale un poco de carácter que es, hombre, le chillo a mi mujer, ¿vale? O sea, que te coges unos berrinches ¿desde cuándo te pasa? Hombre, desde la adolescencia, pues tenía unos padres yo, y le hago una entrevista al final lo que estoy haciendo es una entrevista y luego otro día le hago una sesión. Digo, venga, vamos a ver por dónde te viene eso. Venga, vete la última vez que tuviste un berrinche. Y se van a la infancia, al útero materno, a otras vidas, y hacen trabajos profundos al final. Pero porque aunque no quieren y dicen que no tienen ningún problema, están abiertos a estas cuestiones. Pero a la persona que no quiere y ni siquiera está abierto y le parece una tontería lo que hace, pues difícilmente va a entrar en nada, ¿no? Está ahí, tú estás relajándole y usted está pensando, menudas tonterías que me cuenta este tío, ¿no? Menudas chorradas, esto de visualizar aquí un árbol y me tumbo y aquí respiro profundamente. Entonces, eh, en adicciones, que es la pregunta, he tenido bastantes casos, y entonces aquellos casos que la persona quiere salir de ahí, eh, no es complicado para mí. O sea, es más complicado, por ejemplo, el ambiente social donde uno mm, se desenvuelve. Por ejemplo, he tenido una persona adicta a la cocaína que era dueño de un restaurante donde iba gente que tomaba cocaína y le invitaban pues, casi todas las noches a este hombre, ¿no? Entonces, bueno, estuvo un tiempo sin tomar, redujo bastante así todo la ingesta. Antes se podía escapar 3 días y desaparecer durante 3 días y gastarse no sé cuántos miles de euros en esos 3 días en cocaína, invitando a todo el mundo que se encontraba por ahí. Y ya no hacía eso, ya no hacía esas grandes excavadas, a lo mejor se perdía por una noche, el consumo se redujo bastante. Pero hablando de drogas en general, el alcohol también es una droga. Me acuerdo yo, el primer alcohólico que traté, yo estaba en prácticas como terapeuta y fue una terapia gratuita que le hice a una persona que estaba básicamente en la calle. Me daba tanta pena ese hombre que después de la terapia gratuita de 2 horas lo invitaba a cenar a la casa de Asturias que estaba en la esquina de mi casa. Y, Anda, y le hacía una prueba de fuego. Yo me pedía una sidra y él le decía, tú toma agua. Digo, porque te lo vas a encontrar todos los días, en los bares que vayas, gente bebiendo, ¿no? Y este hombre me acuerdo que a los 4 meses consiguió novia, una chica colombiana, muy cariñosa con él, que yo creo que sigue todavía después de años, yo te hablo ya hace 20 y pico años. Y montó una empresa de reformas. Él era polaco, un inmigrante ilegal polaco, porque en aquella época ni siquiera Polonia estaba en la Unión Europea, era un inmigrante ilegal que no tenía papeles. Pero bueno, al final consiguió por la residencia, no sé qué, papeles y montó esta empresa de reformas con otros polacos, que eran unos fieras que yo, por cierto, recomendé y todo el mundo me felicitó por la recomendación, trabajaban muy bien.
O sea, que una persona que estaba en la calle, que te iba a tu consulta con los pantalones roídos, llenos de agujeros, eh, hecho polvo anímicamente, a los 6 meses estaba elegantemente vestido con su traje y tenía una empresa de reforma donde trabajaban 7 personas. Entonces, por supuesto es posible, lo importante es que tengan ganas de salir adelante de lo que tienen y en general de cualquier cosa. Yo siempre he dicho que yo soy psicólogo, pero no trabajo de psicólogo porque obviamente las técnicas que yo utilizo, yo trabajo de terapeuta de terapia regresiva. Las técnicas que utilizo, obviamente soy graduado en psicología, igual que soy licenciado en ciencias económicas y empresariales, pero las técnicas que yo utilizo no están reconocidas por ningún medio oficial, de psicología. De hecho, ahora en la Asociación Española de Terapia Regresiva, a la que pertenezco, hay un grupo liderado por una médico, eh, especialista en investigación, que se está haciendo investigación científica sobre los resultados de la terapia regresiva. Como dice mi gran amigo y profesor Juan José López, la ciencia siempre va por detrás de la Bueno, evidencia. hay casos a nivel internacional de doctores, de psiquiatras, que sí han practicado la hipnosis regresiva y la terapia regresiva y sí ha habido como un seguimiento mediante clínicas como Raymond Moody, Sí, como Brian Weiss, Brian etcétera, ¿no? Weiss, sí, Sí. ahí Sí, ya, y hay múltiples médicos y psicólogos. Ian Stevenson siguió miles de casos de niños que hablaban de vidas pasadas. O sea, realmente hay mucha evidencia, pero la ciencia como tal siempre va por detrás de la evidencia. ya, ¿Eh? Y es normal, o sea, la ciencia siempre ha ido por detrás de las evidencias. ¿Cómo funciona la ciencia? Estudiando las evidencias, a ver qué lógica tienen, en el fondo, ¿no? Haciendo muchos estudios con a doble ciego y viendo cómo funciona la realidad. ¿Eh? Y a veces, te digo, no solamente la ciencia va por detrás de la evidencia, sino a veces cuando se demuestra algo, no se sabe qué significa. O sea, cuando científicamente se demuestra algo, no se sabe, no se entiende muy bien. Por ejemplo, el entrelazamiento cuántico. La mayoría de los físicos cuánticos, salvo los que son espirituales y entienden que tienen mucho que ver con la espiritualidad, todo esto de la física cuántica, no entienden por qué dos partículas, dos electrones que han sido sacados del mismo núcleo, de un átomo, a 500 kilómetros se siguen comunicando y se mueven en la misma dirección cuando los mueven en un laboratorio se mueven en el otro lado, ¿no? Ellos saben que son experimentos reales, que funcionan así, los han hecho cientos de veces esos experimentos, pero no saben lo que significa. Y es porque detrás o sea, no solamente va detrás de la evidencia, sino que a veces la evidencia no la entienden, porque sale fuera de los parámetros de la ciencia actual. bueno, la ciencia actual tú ya sabes que eh, se basa, bueno, dentro de la medicina, en el estudio de las clínicas, etcétera, todo este seguimiento científico, escogiendo, pues eso, un tipo de personas, que si hombres, que si mujeres, en este rango de edad, con estas características y tal. En base a eso se van haciendo los estudios científicos, pero también está la ciencia basada en la matemática, como la física cuántica, y otras que para que algo sea un hecho científico, tiene que seguir toda una trayectoria hasta llegar eso a poder demostrarse matemáticamente que eso es una verdad. Sí, sí, Pero ¿qué por eso. sucede? Que tampoco hemos demostrado que que el número en sí mismo sea verdad. No hay una demostración sobre que ese parámetro en el que nos basamos a nivel científico sea real. Bueno, O sea que sí, es hay muy muchas. interesante, ¿no? Porque Sí, sí, es muy entretenido. O sea, todo yo está que cogido con ten pinzas. en cuenta que yo las dos carreras que he hecho, tanto económicas como psicología, tienen multitud de experimentos Mm, sociales y científicos, ¿no? En sí. psicología se hacen muchísimos experimentos y, y todos se basan en hipótesis. Pero la hipótesis se basa en lo que creemos nosotros, lo que observamos nosotros. Fíjate lo que estamos hablando. El alma ni es observable ni es replicable. Y no solamente el alma, es que pongámonos a nivel del inconsciente humano. El inconsciente humano cumple la regla de tapanta rey, como dicen los griegos. Todo pasa, todo fluye. No beberás dos veces del mismo río. Esto significa que
una vez yo trabajo un inconsciente humano a través de una técnica regresiva, nadie puede replicar ese inconsciente. Podemos hacer estudios de caso único, podemos hacer estudios globales de cómo resulta a través del estímulo. Es decir, cuál es el estímulo que vamos a trabajar? Oye, pues vamos a trabajar el miedo. Bueno, pues, ¿y cuál es era la respuesta anterior? Pues pánico, angustia, ansiedad, se encerraba en su casa y tenía que tomar pastillas. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Serenidad. Así, aglutinando muchos casos, sí puedes demostrar, oye, pues con una probabilidad X, esto parece ser que tiene una lógica, ¿no? O que funciona así. Pero es muy difícil para la ciencia, tal y como está ahora, que un hecho no observable ni replicable pueda estudiarse muy bien, sino de esta forma de los resultados que genera algo que es una caja negra, que es la terapia regresiva, y que resulta que la persona ahora reacciona de una forma diferente. Mm. Bueno, a mí me parece interesante porque, por ejemplo, hablamos del ego y realmente el ego no sabemos dónde está. Bueno, tampoco sabes dónde está la Es como que conciencia, por dices que supuesto. lo intangible sabemos cómo se manifiesta. La Mm, manifestación sí, exactamente. pero no es algo físico. En realidad nos manejamos con muchísimas cuestiones en nuestro día a día y en nuestra vida que no podemos decir que tengan una existencia física porque no las vemos. No Mm. las vemos, no las podemos tocar, no podemos decir qué forma tienen o qué condensación o cómo se condensan, no. O sea, está porque hay algo que expresamos, que asociamos con eso, pero no hay una realidad física. Para mí, el mejor ejemplo de esto Pensamiento, es la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? No se sabe. Yo tengo una teoría que no es una teoría, es sí, básicamente una experimentación. O sea, básicamente que me ha ocurrido, estando despierto, salirme del cuerpo. Sin quererlo, ¿eh? O sea, no pretendía salirme del cuerpo, ¿no? En dos casos muy curiosos, entre ellos, y toda la conciencia estaba fuera del cuerpo, toda, absolutamente. De hecho, yo miraba el cuerpo estaba como inerte, catatónico, y toda la conciencia estaba fuera, como si estuvieras con tu cuerpo, pero no estaba el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que está fuera? Es el alma. El alma es la conciencia que están buscando la ciencia, ¿eh? Porque esa conciencia en plena, el cuerpo es como un ordenador o un coche que sin el conductor está vacío, no se mueve ni nada. El ordenador sin software no es nada, es un trozo de metal estructurado de una forma. Y realmente el alma es la que le da vida al cuerpo. Te diría que sin alma no existiría la vida en los cuerpos físicos, en ese cuerpo humano, ¿no? Si el alma sale, el cuerpo se queda sin vida. Y de hecho, muchos casos que se estudian de experiencias cercanas a la muerte hablan de esto, de que le dicen tienes que volver, ¿no? Tu cuerpo está ahí, todavía tiene vida, late, pero no tiene conciencia, está fuera del cuerpo, ¿no? Y toda la conciencia está fuera del cuerpo. Y unos seres de luz le dicen tienes que volver, o elige, a veces le dicen elige tú. Te tocaba ahora, pero elige, bueno, pues todavía me quedan cosas, mi hijo es pequeño y tengo que volver. Y bueno, pues es perfecto, no hay problema. Y vuelven, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo estudiar desde el punto de vista científico esa conciencia que está fuera de lo material? Eh, el mundo es bastante más complejo de lo que nos enseñaron. Para mí, básicamente, esto es te diría un holograma, en el sentido de una programación determinada, donde el futuro está escrito ya, donde hay realmente una realidad que ya está escrita. Si tienes que pasar por algo en la vida, lo vas a pasar, externo a ti, ¿no? O sea, las cosas que dependan directamente de ti, pues puedes hacer un cambio. Pero si, por ejemplo, eh, va a haber una bomba nuclear en tu ciudad, o sea, no vas a poder evitar. O sea, y si tienes que pasar, es tu alma esa experiencia, pues vas a tener que pasar por ella. La gente me pregunta, ¿entonces no hay libre albedrío? Sí, por supuesto que lo hay,
pero dentro de las circunstancias. O sea, no hay libre albedrío porque nací en esta familia, que son unas circunstancias determinadas. Hombre, es que depende de cómo yo interactúe con la familia y solvente estas consecuencias que me generó esa forma de vivir de mi familia, que a lo mejor pues, es desestructurada. Cuánta gente de familia desestructurada no ha salido muy bien adelante y otros se han quedado por el camino. Entonces, por supuesto, existe el libre albedrío, pero hay realmente un determinismo con respecto a lo que nos va a ocurrir en algunas Pero una cuestiones. pregunta, cuando en los libros sagrados, como en la Biblia, ¿no? Se dice, y lo que ataréis en el cielo quedará atado en la tierra, y lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo. Es como, mm, como que aunque haya una tendencia, si ese alma ha aprendido o ha adelantado cursos, vamos a decir, de experiencia aquí, eh, como finalmente este mundo es un mundo proyectado, no es tan, no es, aunque lo vivamos todo como tan material y real, en realidad es como eso es como un aprendizaje del cerebro, ¿no? Pero que en esta proyección que estamos viviendo, igual sí se pueden hacer cambios, como los casos CCM, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte. Muchas de estas Ujú. personas hay una fecha de caducidad y sin embargo tienen otra oportunidad. A eso me Eh, refiero, que ahí sí, sí hay determinadas cosas que puedes sí. cambiar tu destino. Sí, En lo que yo depende creo de que ti, las lo que te personas digo, lo que es muy pueden, externo, pero ¿eh? puedo equivocarme, ¿no? Pero en eso tengo como un sentir de que estamos aquí para crear algo nuevo, que tenemos como muchas tendencias y que vamos creando, que tenemos la posibilidad de crear algunas nuevas. Desde luego que a nivel colectivo está el nivel colectivo, a no ser que seas un liberado como Jesucristo, Buda, como estos arquetipos que salen de lo colectivo y ya crean también a ese nivel, ¿no? Mientras estés metido en lo colectivo, pues claro que lo colectivo te condiciona, pero que siempre creo pues esto no es científico ni es nada, es vivencia personal que se puede cambiar algunas cosas, que se pueden Hombre, cambiar yo soy un tendencias. ejemplo vivo de eso. Estamos hablando de eso antes, ¿no? Lo más normal que fuera socio de una multinacional americana y millonario ahora mismo, porque con 31 años lo podía haber sido. Pero yo elegí mi destino. No sabía muy bien, como te dije, hacia dónde ir, pero al final se depela. Y lo importante es tener, aunque estés haciendo, porque hay mucha gente que hace trabajos que no les gusta. Yo, muchos pacientes que dicen que no me gusta mi trabajo, pero ¿qué te gusta? Entonces, tampoco sé. Bueno, pues mientras, vamos a trabajar donde está la angustia vital con respecto a tu trabajo, vamos a solventar esto y lo que tienes que ir descubriendo que te gusta en la vida. Yo tenía muy claro desde niño que me gustaba el mundo del inconsciente, por supuesto, el mundo del alma, y poco a poco fui enfocando, mira que te dije y comenté antes, ni siquiera todos, pero algunos de los trabajos que he tenido. Y poco a poco, o sea, yo nunca perdí el foco, o sea, yo nunca perdí el objetivo final. Y al final he llegado a donde quería estar. Y hoy estoy haciendo lo que realmente me gusta, que es ayudar a personas y formar terapeutas, que también es una formación práctica, básicamente, donde se ayuda también a muchos alumnos a hacer un cambio de vida para que sean los mejores terapeutas posibles, porque en la formación de terapia regresiva, eh, uno de los requisitos marcados no solamente por la Asociación Española, sino por las asociaciones internacionales, es trabajarte profundamente, no solamente como terapeuta, hacer terapia, sino como paciente. Y mis alumnos se trabajan profundamente y hay unos cambios profundos. Entonces, eso que tú has dicho de si me trabajo, yo me acuerdo una frase de un psicólogo clínico que tuve de alumno en el testimonio final, que era el último día, la entrega de diplomas y el testimonio de los alumnos que quieran hablar, en general habla todo el mundo. Me acuerdo este psicólogo clínico me decía, Nacho, gracias, me has ahorrado muchas vidas. ¿Y por qué me decía esto? Porque él era consciente de que había dado tal salto a nivel álmico en el entendimiento de su realidad y de soltar lastre del pasado,
que iba a tener obviamente menos reencarnaciones a partir de ahora, que como que en una vida había hecho muchas vidas, lo que podía haber hecho en muchas vidas. Y realmente es así, cuando uno se trabaja profundamente y suelta lastre y entiende y integra, recupera las partes de su energía que quedaron atrapadas en el útero materno, en el nacimiento, en la infancia, por un maltrato, por un abuso sexual, en una vida pasada, realmente se produce una integración que hace que tengamos más presencia en esta vida, que realmente nos sintamos más anclados a esta realidad. Yo te confieso que antes de trabajarme como terapeuta, como paciente de terapia regresiva en el año 1999, y sobre todo cuando antes de formarme como terapeuta, yo no tenía mucho anclaje con esta vida. A pesar de mis éxitos profesionales, me importaba esta vida realmente poco. O sea, que para mí esta vida no tenía mucho sentido, realmente. Sobre todo porque yo desde niño era una persona que veía las energías de los otros, veía a las personas oscuras, que son algunas que son oscuras, bastantes incluso, los intereses que tienen materiales, en vez de entender que lo material está para poder hacer una sociedad mejor, ¿no? Hay gente que lo único que le interesa es acumular lo material, ¿no? Y se sienten importantes con eso. Qué triste que lo único que no te llevas, que es eso, sea lo que te dé la importancia autopercibida en esta existencia, cuando la realidad es que eso material que te sobra puede hacer mucho bien a muchas personas, que no han tenido las oportunidades, que no han tenido la familia, que no han tenido el empeño, el arrojo, la ganas de superarse, o no han podido sencillamente, no les enseñaron nunca. Entonces esa parte, por eso digo que yo llegué y yo creé mi realidad. O sea, eh, te conté el otro día que yo me he pegado 20 años, 19 años oculto del mundo, por así decirlo, con mis pequeños despachos aquí en Gran Canaria, clientes, sí tenía gente de fuera, que venía de Madrid, de Barcelona, o yo iba a Madrid, de Barcelona, pero no me prodigaba en conferencias, no me prodigaba si estén bien mis redes sociales, la gente me lo dice que no tienes casi nada. Digo, no, conscientemente no lo he hecho, ¿no? Pero hace un par de años dije, ahora es el momento de proyectarme. Y he estado trabajando, estudiando, creando, y ahora es el momento de proyectarme para difundir todo esto que en 20 años aprendí. Y, y por eso me he dado a conocer un poco más, escribí el libro en 2022 y realmente el primer libro, y realmente he empezado a dar conferencias, Bueno, entre ellas, deciros, perdona, porque quiero comentarlo, como estás hablando de tu libro, él nos está hablando del libro de Posesión Espiritual y Almas Perdidas, que por cierto, en el congreso que tuvimos en Torremolinos, es que a la gente le encantó tu libro, de editorial Istar. Y luego el otro libro que tienes también de terapia regresiva y conciencias no no humanas. humanas, de editorial Círculo Rojo. Sí, Eh, ese segundo libro está Bien, realmente los dos. coordinado por la Lo Asociación recomiendas. Española. Mm. Sí, sí, en Torremolinos, en el Congreso ACE de Torremolinos, que fue el año pasado, ¿no? A principio, creo que fue el libro más vendido. También llevaba Sí, una sí, ventaja, lo ¿no? sé. Porque tenía una ventaja porque no me conocía nadie, ¿no? Y a Marilyn No, no, Rosner, no tanto por eso, porque tú dentro del mundo de la terapia regresiva eres conocido, porque son muchos los terapeutas que se forman contigo, Nacho. sí, 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 no, Eh, ya, pero digo Conozco que, unos que cuantos que se han formado contigo. sí, Pero me gustaría que nos hablaras, perdona, porque es que se nos está acabando el tiempo y bueno, eh, mm, que cuando tú hablas de posesión espiritual, eh, que es ¿a qué me algo que refiero? yo sé que ahora hay personas que les asusta muchísimo, ¿sabes? Que dicen, Mm, uy, no, tienen miedo a una entidad, cuando dicen que hay una entidad aquí, uy, qué miedo. mm, Ya sabes que la gente tiene mucho miedo a tomar contacto con entidades, con espíritus, etcétera. mm. Tú, Bueno, sin embargo, muestras todo esto con una naturalidad y ayudas mucho a la gente. mm, ¿Puedes hablarnos para que la gente pierda el miedo a la posesión espiritual y a las almas perdidas un poquito? Que es que, oye, ¿tú sabes que algunos tienen miedo a hacer terapia regresiva por esto?
Bueno, yo creo que tendrían que tener miedo de no hacerla, básicamente, ¿no? Si tienen algo de eso, ¿no? A ver, una posesión espiritual no es más que una entidad que se te había pegado eh, por lo que sea, ¿no? Realmente el término posesión es un término que se usa en forma genérica, como pasa muchas veces, para designar un hecho que es que hay una energía que está cerca de ti. Pero realmente estrictamente, de forma estricta, la posesión es la pérdida de conciencia del ser humano, donde de pronto sale otra conciencia. Fíjate que yo llevo pues, cerca ya de 800 casos de trabajos con energías de este tipo, y solamente un caso he visto una posesión, que está en mi libro además, una posesión de libro, que es que yo me di cuenta que la persona, mientras le hacía la relajación, se fue y tomó el control una entidad que había nacido en 1330, que no sabía que estaba muerta y murió de hambre. ¿Y qué le hacía? ¿Por qué vino esa persona a mi consulta? Porque por las noches le hacía comer. Por las noches se despertaba, se metía un bote de nocilla entre pecho y espalda, sentada en la tapa del váter y Te voy a llorando, mandar a mi porque marido, ¿eh? Te voy a mandar a mi marido, que es de los que se levanta de noche y siempre pica algo. entonces esta A ver persona, si tiene una entidad hambrienta. bueno, entonces realmente se trata de, o sea, yo siempre digo una cosa. Vamos al médico, todo el mundo le tiene un poco de respeto al médico. Vas al médico, siempre te dicen, bueno, te van a descubrir algo y tal. No vas al médico y te dice, oye, usted tiene peritonitis o tiene cualquier cosa, ¿no? De estas graves, ¿no? Graves, que hay que operar o lo que fuera, ¿no? Y tú dices, no, me da mucho miedo operarme. Oiga, que es que si no se opera se va a morir. Por ejemplo, tengo el apéndice infectado, ¿no? Apendicitis, ¿no? Si no se opera, te vas a morir. ¿Qué le tienes más miedo? Ah, no, no, entonces me opero. Bueno, pues lo mismo digo con la terapia regresiva y las almas perdidas. Incluso, y en mi libro lo pongo y en la conferencia lo voy a nombrar, aunque sea mamá la que esté ahí conmigo, mamá o mi hijo. ¿Y por qué? Básicamente porque, aunque sea mamá, mamá ha muerto de algo, imagínate que murió de un problema de pulmón, y tiene el centro energético del pulmón alterado, el chakra del corazón, que es el centro energético que tiene que ver con el pulmón. Entonces, cuando se te acerca una entidad que tiene un centro energético alterado, ten en cuenta que lo único que diferencia a una perdida de un humano es que el alma perdida no tiene cuerpo. El resto es lo mismo. La conciencia es exactamente los vicios, rencores, miedos, angustias, tristezas, pensamientos, es lo mismo. O sea, de hecho, muchos de ellos no saben que tienen cuerpo, que no tienen cuerpo, perdón. O sea, no saben que han muerto. Muchísimos de ellos, te diría el 50%, porque son muertes con morfina, después de un cáncer duro que le pusieron morfina para morirse finalmente, o accidentes instantáneos, o congelados, o ahogados, o durmiendo, de múltiples formas, no hay conciencia de la muerte. Estás durmiendo, te levantas de la cama, sigues por ahí, vas a saludar a un familiar en la casa y de pronto no te hace caso. Y tú vives en un mundo de especie de ensoñación. Entonces, realmente, este tipo de energías que se acercan a cría, aunque sea mamá, yo he visto, por ejemplo, producir asma. Yo he visto, por ejemplo, una persona que hacía 60 años tenía asma y quitarle una entidad que era una tía suya, que era como su mamá, porque era la que la cuidaba cuando era niña, que se muere cuando ella tiene 3 años y se le pega porque la niña se pone muy triste, porque es que mamá se ha muerto, porque es que ella es la cuidadora. Y esta mujer muere de un problema de pulmón y esta mujer, esta niña, empieza a tener asma. Obviamente no le va a dar un problema vírico, ¿no? Pero sí le va a transmitir una alteración energética en el centro energético del chakra del corazón en este caso. Y el mismo día que le hice la sesión, bueno, que vi hacer la sesión, porque esta sesión ni siquiera la hice yo, esa la hizo mi maestro cuando estaba formándome, José Luis Cabuli. Bueno, pues esa persona que no era compañera mía y la seguí durante bastante tiempo, dejó de utilizar los inhaladores estos broncodilatadores que usaba constantemente. Desde ese momento dejó de usarlo, se le quitó el asma. Es más, yo he visto pacientes míos con asma no explicados, o sea, asmas endógenas de estas que no saben, no tienen ni idea de por qué tienen. Cuando un médico te dice esto es no sé qué endógeno, es que no saben por qué es, básicamente, ¿no? Pues estas enfermedades no explicadas por la ciencia muchas veces tienen sus raíces en vidas pasadas. Y este chico, que era un alumno mío, tenía un asma muy curiosa, nocturna nada más. O sea, de día no tenía asma, solamente de noche y cuando se acostaba solamente. Y tenía que ver con un enterramiento vivo en una vida pasada. Se le quitó al instante el asma.
con esto he visto importantes problemas físicos. Entonces, las almas perdidas producen bastantes desajustes en los humanos porque interfieren en tu parte energética, que se traduce a lo físico, interfieren en tus pensamientos, en tus emociones y sensaciones, porque tú captas todo lo que piensan, sienten y incluso te pueden hablar. Mucha gente no sabe que hoy en día todavía en los hospitales en España y en todo el mundo en general, en las áreas de psiquiatría se siguen dando descargas eléctricas. Todo el mundo pensará, esto es algo como muy antiguo, ¿no? Del siglo XIX. Sí. ¿Cómo se sigue haciendo esto en el siglo XXI? Que estamos ya en el primer cuarto, terminando el primer cuarto del siglo XXI. El Bueno, pues electroshock, yo conozco casos, ¿eh? sí, sí, por Que una supuesto. barbaridad, porque te matan un montón de neuronas Sí, indiscriminadamente. pero ¿sabes por qué lo hacen, no? Lo hacen porque a veces funciona muy bien. ¿Y por qué funciona muy bien? Ellos no saben por qué funciona muy bien, pero mi teoría, y además he tenido pacientes que son o enfermeros de áreas de psiquiatría de hospitales, he tenido varios, y todos me confirman lo mismo. Es porque el alma, que es energía, cuando tú le das una descarga eléctrica, se altera. Y si no es un obsesor kármico que tiene que ver contigo por una vida pasada, pues tú le puedes interesar circunstancialmente. Entonces, a la cuarta descarga que le dan, dice, esto es un follón, cada vez que me dan una descarga me desajusto, me tengo que separar, luego me tengo que juntar, y esa persona de pronto, esa entidad abandona a esa persona. Y de pronto ven una sanación espontánea y se funciona. De hecho, uno de los enfermeros que te comenté antes de psiquiatría me decía, yo he visto una persona descontrolada completamente, con los ojos que se movían así, como con mirada de loco, pasar al lado mío, mirarme y hacer así como que no me conoce y salir y decir, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde y tal, ¿eh? Así, o sea, completamente, o sea, darle los corrientazos y ser de nuevo él. Y esto lo he visto yo, obviamente, no hace falta las descargas porque nosotros hacemos eso a través de extraer la energía, hablando con ella. Yo he visto personas con síntomas diagnosticados de esquizofrenia, con síntomas así duros, desorientados completamente, la mamá preocupada que la acompañó, una mujer de 30 años que me sacaba la cabeza, grande, y la persona de pronto cuando abrió los ojos después de sacarle esa entidad que tenía, la madre se echó para adelante, estaba a mi derecha y con lágrimas en los ojos, mirando a los ojos de su hija, dijo, es ella de nuevo ahora, está de vuelta aquí, ¿no? Porque la mirada era completamente diferente. Se levantó sola, antes no podía caminar ni moverse sola por el espacio, había que acompañarla. Se levantó sola, me pidió un abrazo que casi me estruja, porque era, te digo, mucho más grande que yo, más fuerte. Y, fue emotivo, muy emotivo, ver a la mamá aquella de 60 años, con esa tristeza que puede tener un padre de ver a una madre, de ver a un hijo así, ¿no? Que caído en eso. Entonces yo lo que digo es, miedo deberíamos tener de no tener herramientas como estas que podamos utilizar en determinados momentos de nuestra existencia, cuando en mi libro, si lo compran, leerán casos de abogados que de pronto pierden a un ser muy cercano y empiezan a tener problemas eléctricos en la casa. O hay un caso de un fenómeno Poltergeist también, que es el único caso que me he encontrado en 21 años de fenómeno Poltergeist, que no es más que una entidad, o sea, que decenas de entidades que están en una vivienda y comienzan a causar daño físico, pero físico real, o sea, heridas físicas a los habitantes de la casa, ¿no? Entonces, miedo nos tiene que dar el no saber a quién acudir o meternos en manos de personas equivocadas, porque tú sabes que en este mundo hay muchas personas que se intentan aprovechar de las situaciones desesperadas a las que llegan Siempre muchas digo, personas. si os dirigís a alguien, que sea un médico, que sea o bien un psicólogo o un psiquiatra. Pero para lo que es hipnosis regresiva, acudir siempre a un especialista. Mm. Bueno, hay grandes, o sea, Hombre, obviamente, hay sí, hay casos grandes terapeutas que yo que son muy formo. experimentados, sí. Sí, sí, que son experimentados porque de hecho es así como es mi formación, que no son psicólogos ni médicos, ¿no? De hecho, hoy Sí. en día todos los que formamos, la mayoría somos psicólogos y médicos, los que formamos en esta técnica a nivel mundial, todos formamos a gente que no son psicólogos o médicos, que son muchos de ellos terapeutas de otras líneas de terapia. Lo único, yo creo que primero hay que tener los pies en el suelo,
Porque no nos vale que la persona esté muy volada, tampoco que sea hiperterrenal, porque esas nos van a venir a mi formación. Pero ¿y Hay que si ser un tenía fila. un brote psicótico que a lo mejor hay que medicar o Sí, pero eso ya esto lo puedes derivar a un o psiquiatra. alguien con un delirio Sí, pero esquizofrénico, en ese caso, algo o ya sea, fuerte? mm, Esto es ya, como pero ese tipo de personas no se puede tratar con terapia regresiva. por eso. Los síntomas Por eso positivos que se llaman alguien de, que no sea, que no tenga ese conocimiento de base, que sin hombre, un ya, claro, yo test formo a mis previo, alumnos en eso también, claro. Yo dice con quién podemos trabajar y con quién no. O sea, obviamente en los síntomas positivos se les explica cuál. Una persona que viene desconectada de la realidad, si tú le metes una terapia regresiva es como ya leña al fuego, o petróleo al fuego. Vas a conseguir que empeore. Entonces, esto hay que hacerlo bien, esto no es un juego. O sea, no estamos tratando de, con algo banal. Esto hay que hacerlo bien. Y esto es lo que me refería antes, de la cantidad de personas que están mal formadas. Yo he visto a lo largo de mi carrera, terapeuta regresivo, personas que están muy mal formadas, que se han formado, yo recuerdo la primera que conocí fue una psicóloga de Tenerife, que yo quería dar conferencias en Tenerife y me gustaba su centro, en Santa Cruz de Tenerife, que cuando le propuse me dijo, ah, no, yo es que yo soy también terapeuta de terapia regresiva. Entonces yo le pregunté, muy interesado, y ah, vale, muy interesante. Y le pregunté para saber con qué línea de formación. En España, básicamente hay tres líneas de formación de terapia regresiva, ¿no? O en aquella época había tres líneas, ¿no? Y no sabía cuál era la línea, ¿no? Entonces le dije, pero ¿cómo no que lo sabes la línea que es? Bueno, sé cómo te formaste. Bueno, realmente me formó un amigo en un fin de semana. A ver, la formación que yo hago son 6 meses intensivos con unas prácticas intermedias de 2 meses, eh, externas, porque hay prácticas internas durante esos 6 meses, y tenemos 8 horas semanales de formación y prácticas. O sea, no es una formación de fin de semana esto. Entonces, hay mucha gente que va en plan kamikaze, que se forma en muy poco tiempo en una técnica que debe ser muy seria. Esto no es una técnica que puedas hacer de forma liviana. De hecho, cuando he dado conferencias, me acuerdo una chica dio una conferencia, vino, bueno, levantó la mano y preguntó, mire, yo es que me he hecho una regresión una vez y estuve 3 meses de tratamiento psicológico. Bueno, otra de ellas en otra conferencia me dijo que había estado 3 meses o 4 en un tratamiento psiquiátrico. Esta psicológico, a esta que me quiero referir. Yo le pregunté, bueno, muy bien, ¿y qué pasó en la terapia? Dice, bueno, el terapeuta me conectó con un no sé qué, al origen de lo que me pasaba y fui a un abuso sexual cuando era niña, que yo no conocía. Muy bien, ¿y qué hizo con eso? Y dice, nada, lo encomendó a las fuerzas divinas y cerró la sesión ahí. Digo, a ver, ¿me estás diciendo que fue al origen y no hizo nada con el origen? No. Digo, mira, eso es el comienzo de la terapia que yo hago. Realmente el primer tercio. Luego hay dos terceras partes de la terapia que son lo importante de la terapia que no te hicieron. No me extraña, porque es que esto, le puse el símil, le dije, tú imagínate, volvamos a esto de la apendicitis, que vas a un médico con un síntoma de un dolor en el costado derecho, a- abajo. El médico te palpa y dice, pues yo creo que es apendicitis. De hecho, el médico coge un bisturí, te pone anestesia un poquito, te abre y ve que el apéndice está podrido. Y te dice, efectivamente es apendicitis. Bueno, venga, hasta luego, me voy a comer. Y te deja abierto, o sea, te deja peor de lo que estabas. Realmente, porque ahora esa chica que vivió una experiencia de abuso sexual en la infancia no sabía cómo gestionarla. Le dio una crisis de angustia. Además era su padre. Y entonces, pues, ¿cómo manejar ahora esta situación? Entonces, realmente ese tipo de terapia no es terapia, eso es un viaje turístico al pasado, le llamo yo. Y los viajes turísticos al pasado, solo viajar de forma turística al pasado, pueden llegar a ser peligrosos. muy Y este peligrosos. es un ejemplo. He visto gente que hace, porque yo lo he hecho alguna vez muy enfocado en algo muy concreto, que es, por ejemplo, despedirse de un ser querido, ¿no? Algo con mucha gente. Vamos a conectar con quién, con quién es mamá, despedirte de mamá, vamos a invocar mamá y vamos a despedirnos. Entonces la gente es todo placentero porque la despedida, la gente llora, pero cuando haces una regresión con mucha gente, y libre absolutamente, donde dicen, conéctate con el síntoma que tenga, venga, vete para atrás. Te puedes ir a una vida pasada donde te queman vivo, te puedes ir a una posesión espiritual donde ves un ser negro al lado tuyo con cara de malo, te puedes ir
a esto, un abuso sexual que no estás preparado para vivir y no tienes un terapeuta al lado. O sea, no hay un terapeuta al lado. Entonces, hay muchas veces que puede salir bien, pero hay casos como este que... porque otro de los comentarios que me hicieron fue una chica que hizo una terapia de ese tipo. Como también la ayahuasca, también gente con tratamiento psiquiátrico después de una ayahuasca, porque allí vive experiencias muy duras y que no tienes un terapeuta para ti solo, porque es un terapeuta para mucha gente. O sea, el que dirige aquello, ¿no? Entonces, Esto es como hay que un tener cuidado. drogadicto que, de estos de pastillas o estas cosas que pueden acabar con brotes psicóticos o una Por esquizofrenia. bueno, por Conozco bastantes supuesto. casos de esquizofrenia como consecuencia de haber tomado una droga. La Sí, llaman bueno, sí, trastorno. Hoy estaba leyendo un artículo de la predisposición al eso, trastorno bipolar sí. de fumar Pero te porros, por pueden ejemplo. producir, pues eso, lo mismo, te puede inducir a los mismos estados. De hecho, podemos decir que todo eso está en un nivel del astral. Te puede inducir a estados muy parecidos a una droga. Mira, yo llevo, como te dije antes, 21 años trabajando con esto. No sé, 7, 8 mil casos, no los he contado a partir de un número de varios miles. Y nunca me ha pasado esto con ningún paciente. Nunca. Obviamente, te diría que uno tiene que ser cauto. Si te viene una persona con desconexión de la realidad, no le metas una terapia regresiva, pero eso es una obviedad que hay que enseñar a todo el mundo que estudia esta técnica, pero teniendo esa precaución, nada más. A partir de ahí hay que estar abiertos a veces dudas, ¿eh? A veces, fíjate, esta chica en particular que me vino con su mamá, que te conté antes, que era grande, que me sacaba la cabeza, que me dio un abrazo muy fuerte, estaba diagnosticada de esquizofrenia. Yo no lo quise atender, de hecho, se la derivé a una compañera mía que es psicóloga sanitaria y no la quería atender, pero la madre insistió, insistió, insistió y insistió. Y la vi por la insistencia de la madre, una mamá de estas de campo, una mirada limpia, una mamá bonachona. Y yo por ella realmente dije, bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí, ¿no? Y la atendí por eso, por la insistencia de su mamá, porque yo ante esos síntomas de esquizofrenia no la quería atender. Y realmente lo que tenía es una posesión espiritual. Y se sanó de golpe, o sea, al instante, o sea, desde que le sacamos de la energía. Esto le puede sorprender mucho a algunas personas, pero es que realmente la influencia externa de una entidad sobre nuestra conducta, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras sensaciones físicas, sobre nuestras emociones, sobre nuestra salud física, es increíble. Y fíjate que esto lo notas cuando eres adulto. Cuando eres adulto, eh, puedes notar una diferencia. De pronto yo no fumaba y ahora de pronto que fumo un paquete diario y era activista antitabaco. ¿Qué pasa cuando se le pega a un niño? El niño crece con esa personalidad pensando que es suya y es la personalidad de una alma perdida. Pero el niño asume como suya porque oye pensamientos, tiene sensaciones, tiene angustia, ansiedad, porque siente lo mismo que la... Imagínate que es la mamá que se quedó, que se murió en el parto, entonces tiene miedo, tristeza, entonces el niño crece con ese miedo, como esa tristeza, como parte de su forma de ser en la vida. En cambio, cuando le quitas a esa persona y la mandas a la luz, deja de tener esas sensaciones. A lo mejor ya ha aprendido a vivir así, eso también es verdad. Entonces hay que ya reestructurar todo esto a partir de ahí. Ya, pero si sin esa impregnación ya no tiene digamos, ese poder energético. O Claro, sea, obviamente, ya a partir de ahí es sí, es como posible liberarse liberarse. eh, Sí. de Eh, algo que es muy pesado en su campo de energía. Es como Sí, cuando sí, tienes, como no sé, cuando convives, por ejemplo, claro, tengo hijos jóvenes que han compartido pisos estudiando y demás, y me contaban, uff, porque aquí es que tiene una energía, no sé qué, que es que esto es muy pesado y me cansa. Personas físicas que las ves y aún ujú, así te afecta, te influye. Y es por algo físico. supuesto. Estás viendo que dices, esto no soy yo, esto es este. Y Ya, aún así te afecta y lo vives. Pues imagínate cuando no lo ves, cuando estamos educados a dar realidad y a vivir como verdad aquello que podamos constatar
a través de nuestros sentidos físicos, de nuestra vista, de todo. Sí, no solamente no lo ves, sino que no te puedes librar de él, porque si es una persona que es una plasta de persona, dice, bueno, hasta luego, que me tengo que ir, y te vas y te alejas. Pero en Claro, este ya está. caso, ella te va contigo, ¿no? Va contigo y la puedes tener pegada todo el día. Hay algunos que están en tu casa, otras que van contigo a todos lados, y entonces, pues es imposible. Entonces te sientes. Yo siempre digo una cosa. ¿Ustedes se han puesto al lado de alguien? Siempre le pregunto a la gente. ¿Ustedes se han puesto a alguien al lado de alguien que tiene ansiedad? ¿Cómo se sienten ustedes después de 25 o 30 minutos al lado de alguien que tiene ansiedad? Yo como soy sensible, es Pues que no. percibo la sensación física del otro. Pues Y claro, además es entonces, interesante porque eh, he visto cómo los cerebros tienden a sincronizarse, pero la respiración. Si tú tienes ujú. gente que está respirando, acabarás respirando así. Es como cuando bosteza, uno bosteza y bostezan todos, ¿no? Pues Bueno, debe ser eso las pasa neuronas con la espejo o algo de respiración, eso, que ¿no? es como matemáticas. Sí, sí. Bueno, pues entonces una persona que está al lado de alguien ansioso, pues o sea, ve cómo su campo energético se altera. Pues tú imagínate vivir todo el tiempo con alguien pegado así, que es una Pues entidad. lo tenemos Entonces, tiempo. lo que hay que tener miedo ante de tu comentario inicial es a no poder quitarse algo de eso, porque eso es más frecuente. Yo te diría que el 50% de la gente tiene algo pegado. El cincuenta Bueno, por pues ciento de ya la gente. sabes. Es que ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, Si tienes dudas, si tienes alguna clase de duda, tendré, no tendré, da igual. Utiliza la terapia regresiva porque aunque no tuvieras, algo vas a aprender y ten por seguro que un bien y vas a recibir de esa terapia, ¿no? Porque todos tenemos cositas en nuestro saquito. Todos llevamos una mochilita con un montón de sí. piedritas molestas. Entonces, si no es una entidad, no te preocupes, que otra cosita, de algunas cositas te vas a liberar. Y es agradable. No, mira, estoy todavía emocionada porque la he hecho hace poco con Nacho y me ha venido genial. Yo tenía en casa algo que encendía, apagaba las luces, daba golpes, de todo, y puedo decir que ha cesado. Es que hasta llegué a pensar, ¿será que las bombillas se están desgastando o hay un problema de tensión en el edificio? Y me estoy sugestionando con esta tontería. Pues no, no era tensión del edificio, no era problema de las bombillas, los golpes no era que un vecino, un ruido inexplicable, no, se acabó. Así que muchas gracias, Nacho, porque no te lo había dicho, que sí, que funciona muy bien. Yo no pensé que podía ser tan eficaz. Sí, sí, te Porque es digo, que era, mira, cada vez que entraba al baño y me iba a lavar los dientes, aquello era la discoteca. O no, me iba a otro sitio. Y eso que personalmente no tengo miedo a las entidades, ninguno. Puedo saludarme con ellas. Cuando voy a un sitio, viajo, digo hola a todos. En fin, que eh, procuro, digo, hay que convivir con todo el mundo, ¿no? Hay hay que... casos muy sorprendentes de eso, ¿no? De ese tipo de cosas, porque la mayoría de ellas, como digo, son familiares o amigos. Yo los incluyo dentro de los familiares, gente cercana. Y muchas veces lo que intentan con todo eso es llamar tu atención. Ya, Nada más que eso. Lo que quieren hacer es llamarte la atención, porque ellos se dan cuenta que tú no los ves y que no puedes hablar con ellos. Entonces intentan llamarte la atención, manejan muy bien el tema eléctrico, con todo el tema, saltarte la palanca del diferencial de tu casa y quedarte sin luz. Me acuerdo un caso que está en el libro de Posesión Espiritual y Llamas Perdidas, que dice, 6 días libre, vacía la casa, conectada a toda la corriente, ¿no? No salta la palanca. Entro por la puerta después de un viaje, paso por delante del contador o a los 2 o 3 minutos, ¡pap! Salta la palanca. Y ahí tenía a una compañera suya, su compañera de despacho, que había muerto en un accidente grave en Madrid y la vino a visitar, porque primero no sabía que estaba muerta y vino a quien era la persona de más confianza, era ella, su compañera de despacho, que era como su hermana. Y entonces te producen estas cosas para que prestes atención a que algo está ocurriendo. Hay muchas ya te personas que me imaginas. cuentan que me acarician, huelen olores que olía su abuela, o la acarician por la noche el pelo, pero estando consciente, o sienten que la acarician la cara, o oyen una voz, o ven a mamá sentada en los pies de la cama, incluso la cama se hunde, como me han contado muchas experiencias. Eso es normal, pero esa es la realidad que yo vivo
desde que era niño, como tú me comentabas antes. Desde niño yo vivo esa realidad y les aseguro que yo soy de los tipos más racionales que se puedan encontrar en su vida. Sí, me pasa igual. Tengo una parte, como digo, la mente lógica, ¿no? De todas maneras, mm, no sé, la experiencia, los años me han llevado a comprender que vivimos en una multidimensionalidad y que en la medida que afinamos nuestra percepción, vamos siendo más conscientes de otras dimensiones y de y de esas vidas que están en otro grado de sutileza. Ujú. Y como no tengo miedo, es como lo encuentro todo natural. Es primero tú vas paseando por un bosque, ¿verdad? Y vas viendo que hay árboles, que hay pájaros, que hay ríos, que hay abejitas, que hay mariposas, que todo está lleno de vida y todo te parece bien. Bueno, pues existe esa vida invisible que también está en el orden divino y también está todo bien. Claro, en el bosque también te puedes encontrar escarabajos, escarabajos y toda clase de bichillos, ¿verdad? Es tu reacción lo que hace que una cosa te afecte de una manera o de otra. Entonces, pues bueno, cuando entramos en contacto con esos mundos sutiles, eh, hay que estar sobre todo abierto a esa bondad divina que te hace darte cuenta que todo está perfecto, que todo está dentro de ese orden. Así que no hay nada que tener miedo. Más miedo a los que te hacen daño, a los que dicen, ah, mira, te pego un pellizco o te pincho con el alfiler. Eso sí, que enciendan y apaguen que te hagan un morse con las bombillas. Yo he llegado o con los golpecitos y tal, he dicho, anda, y mira tú que voy a aprender el morse para claro, le voy a decir, mira, Morse, aquí tengo de estos para un descodificador de estos, ¿no? Ajá. Pues dices, pues bueno, ¿por qué no usar, igual que se usan los códigos tal, por qué no usar un Morse? Vamos a experimentar, vamos a jugar. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo tenemos muy fácil porque en la terapia regresiva, además, con, haciendo de intermediario el paciente o directamente prestando sus cuerdas vocales el paciente a la entidad se comunica directamente con nosotros. O sea, así de fácil, ¿no? O sea, no nos hace falta métodos complejos de Morse ni nada. Directamente hablamos en español, en castellano, con las entidades. Y es bastante más fácil de lo que la gente cree. A Ellos veces, entienden todo, pues porque sí. es que nosotros traducimos frecuencias con el lenguaje, Claro, así que ellos se mueven en la frecuencia. claro, ellos no hablan, sino te transmiten pensamientos, es como telepatía realmente. Sí, Y el paciente está leyendo, viendo lo que dice, cuando hace de intermediario y te dice, ha dicho esto, ha dicho no, o ha dicho que está aquí porque no sabe que está muerto, ha dicho esto. Me acuerdo que muchos de ellos están muy despistados, o sea, me acuerdo uno, bueno, este caso que nació en 1330, imagínate que tenía casi 7 siglos de existencia esa mujer, no sabía que estaba muerta. Pues es el caso que más he tardado en mi vida, creo que 1 hora, solamente en la parte de convencerla de que su cuerpo había muerto. 1 hora. Y para ella el tiempo no había pasado. Ella seguía en el calabozo, en un castillo, donde la habían encerrado por sanar con las manos y con hacer curaciones con plantitas, o sea, como por bruja básicamente, que es lo que encerraban a la gente, y le habían sacado los ojos y la mataron de hambre. Y por eso hacía comer, porque lo primero que me dijo cuando conectó a través de la paciente, bueno, tomó el control del cuerpo de la paciente, que es el único caso que he visto así, esa es la verdadera posesión, dijo con una voz lastimosa, muy lastimosa, dame de comer, dame de comer. Y, y yo no entendía nada, claro, porque además estaba haciendo la relajación todavía. Tomó el control muy rápido. Y fíjate la falta de conciencia y cómo pasa el tiempo diferente. El tiempo, fíjate si es relativo que para ella cuando la convencí de que estaba muerta y le dije el tiempo en que vivíamos, le parecía imposible, imposible. Pero es más, hay gente que pasa 22 años después de su suicidio, por ejemplo, como me he encontrado casos, y cuando le convences que es muy rápido, porque a veces es muy rápido el convencimiento de que su cuerpo murió, de pronto le preguntas, bueno, ¿cuánto crees que llevas muerto? Y te dicen, ayer. Y dice, a ver, dile a tu tío cuánto tiempo hace. Ese fue el caso, así que era la sobrina la que estaba de paciente. Dice, no, tío,
hace 22 años que te quitaste la vida. Él, diciendo, fue ayer o esta mañana, ¿no? Fíjate, el tiempo pasa de una forma completamente diferente. Y por eso digo que es otra de las razones para enviar a las almas a la luz, aunque sea mamá. Es que para ellos una vida humana es como un mes para nosotros, o Hay una menos. cuestión en esto que, perdona, porque es que nos hemos pasado del tiempo, pero quiero cerrar esto, porque hay personas que no quieren dejar la entidad. O sea, que dice, tienes esto, te acompaña tu madre, tu abuela, que se quede, Me la he que se encontrado, quede sí. y me cuida, ¿vale? Entonces, es como que piensan que si tú ayudas a esa entidad a liberarse, Ujú. que nunca van a tener más contacto con ese espíritu. Es como para afrontar para ellos otra muerte. Ya, ya, eso lo he visto, pero Sí. bueno, al final Entonces, todas, en todas eso, se ¿qué es van. lo que tienes que decirles? Que ese espíritu cuando trasciende, va a seguir ayudándoles o... Primero explicarle a a la persona que no quiere que se vaya mamá, pongamos el ejemplo, todas las consecuencias que tiene para ella en que mamá esté cerca. Ya hemos hablado de muchas de ellas. Sí, de la Luego salud. explicarle a la entidad, porque muchas veces lo que no quieren ninguno de los dos, irse. Luego explicarle a la entidad los efectos que tiene y que está causando en su hija y explicarle también a la hija el hecho de que cuando se muera ella, la hija, su mamá se va a quedar perdida. Como el tiempo pasa tan diferente para el alma perdida, para ella en un mes, toda la gente que conoce en este plano habrá muerto. Y entonces se va a quedar perdida sin referentes en este mundo. Y puede quedarse perdida durante siglos, como me he encontrado. Siglos o décadas. Y yo lo que sí he visto es que cuanto más tiempo pasa la entidad sin ir a la luz, más oscura se vuelve su energía. A veces incluso son captadas para trabajar para la oscuridad, bajo amenazas. Porque este mundo paralelo al nuestro, tú decías que no te daba miedo, a Bueno, mí tampoco, a quiero mí me da seguir más así, miedo. quiero me- seguir así, Nacho, quiero seguir así. Sí, no, 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 a ver, yo te estoy diciendo eso, que realmente a mí me da más miedo el mundo de los vivos que el mundo de los muertos, me da más miedo. Mucho más, en el sentido de que más peligro paseando por el Bronx que trabajando con estas cuestiones. Pero es verdad que también existe la oscuridad y entonces son captadas bajo amenazas a veces o bajo magos negros, que son personas que hacen magia negra, son captadas con la promesa de enviarlas a la luz, por ejemplo, o, hacer cosas que no están bien, ¿no? Entonces, esto es un peligro real. O sea, dejar a tu mamá ahí realmente es una falta de conciencia con respecto a lo que le pudo ocurrir y lo que te está ocurriendo a ti. Yo, en mi haber, tengo que nunca ninguna se ha quedado. Siempre se han ido. Aparte que es importante que la hija, o el marido, o la esposa de la persona que había fallecido, también una vez yo le explique. O sea, lo que suele ocurrir es que cuando yo explico al alma perdida la realidad que está viviendo en ese momento y lo que va a vivir en el futuro, lo normal es que te digan, la verdad es que hace tiempo que quiero irme, estoy cansada ya, necesito irme. Si ya la hija entonces entiende la voluntad del alma perdida, entiende que esta no es la única vida. O sea, si que tú crees en el alma, yo no es que la gente me pregunta, ¿tú crees en el alma? No, yo no creo en el alma. Yo les digo, ¿tú crees en ese sillón que está ahí sentado tú encima del sillón? Yo es que las veo desde niño, he visto miles de ellas. Entonces, no es que crea en el alma, es que sé que existen porque las he visto muchas veces. Y además he hecho como pequeños experimentos científicos para demostrarme que mis visiones son reales. Y los he hecho a través de animales y niños pequeños que ni siquiera saben que yo estoy actuando sobre ellos, ¿no? Y cambian de conducta completamente. Entonces, como decía, yo soy hiperracional y no puedo negar mis experiencias. Entonces, cuando le explicas a la niña, a la hija, las consecuencias que puede tener para la mamá, y escucha a la mamá que está cansada de estar aquí, y entiende que la vida no acaba con la muerte del cuerpo, que lo normal además entre las almas que vienen como camadas es que se vuelvan a juntar en muchas vidas, y que se van a ver en el espacio entre vidas, al final se alivia. Eso sí, y vuelvo al tema de la conferencia y del taller que voy a dar. Es muy importante la despedida de los seres queridos para terminar de aliviar todo aquello que quedó pendiente. He tenido pacientes que hablan todas las noches con su mamá, que está fallecida hace una década.
y al final la dejan ir, ¿eh? Básicamente por amor hacia ella, por entender que es lo mejor para ella. Y es un alivio también, al final ves las caritas que ponen de alivio de poder ayudar a su mamá a trascender. Un Bueno, Nacho, mundo emocionante. muchísimas gracias por tu tiempo, porque sé que eres una persona muy, muy ocupada. Recordaros que Nacho Romón estará los días 23, 24 y 25 de mayo aquí en Nerja, formando parte del foro ACE Internacional que hemos titulado Reset. Como realmente lo que vamos a hacer es como eh, después de este congreso y con todo lo que vais a experimentar y vivir, que sea como un nuevo comienzo a nivel de vuestra energía, de vuestra presencia. Y él impartirá un taller el domingo día 25 y conferencias. Recordaros que es formador de terapeutas, que tenéis en el faldón los contactos de Nacho Romón para aquellos terapeutas, se me ha atascado. Para aquellos terapeutas que queráis acceder a esta formación en terapia regresiva. Que por cierto, Y, este año comienza en nada, en 2 semanas y comienza la formación. en cuanto en 2 semanas. Sí, sí, empieza el día 4 de marzo la formación este año, hago una al año, en Vale, grupos pues ya lo reducidos, ¿no? sabéis. 4 de marzo ya sabéis que son 6 meses, me parece que habías Sí. comentado, ¿no, Sí, Nacho? julio y agosto hacemos ese descanso para prácticas externas y retomamos en septiembre y octubre. Normalmente suele terminar primera semana de noviembre. Mm. Vale, pues ya sabéis. Y bueno, que si tú tienes dudas de que si te acompaña alguien, ya sabes que está bien decir adiós y que te vaya bonito y que no dudes en acudir a un terapeuta regresivo que te haga este tipo de terapia como Nacho Romón, porque haces bien a ese alma perdida, como nos explica Nacho, y te haces bien a ti mismo, a ti misma. Y no hay que tener miedo. Y que si no fuera así, si luego Nacho te dice, pues no, no hay nadie, te va a venir bien para mejorar tu vida y liberarte de Siempre, yo los... creo que debía ser una asignatura obligatoria para todos los humanos, porque por algo estamos aquí, porque tenemos arrastrando cosas del pasado. Si no, nos quedaríamos en el espacio. Si todo estuviera ya solucionado, estaríamos en el espacio entre vida, ya no hubiéramos venido. Adicciones. Yo he visto personas fumando que les he dicho, cuando fumas no estás solo. Bueno, pues en En muchos casos no. muchos casos no estás solo. Bueno, muchísimas gracias, querido Nacho. Muchísimas Gracias a ti, gracias, Ana. amigos y amigas de Foro ACE Internacional. Hasta pronto. Hasta luego.